Esta novela fue escrita por August Tiegel y traducida por Atlas Studios. Sinopsis de la novela. Sang Dong-hyun pasó por un sistema de ciudades invencible. Como propietario de la ciudad, siempre que esté dentro del alcance de Invincible City, es invencible. Ninguna existencia puede dañar a Sang Dong-hyun, y él puede dominar la vida y la muerte de todas las criaturas de la ciudad. Además, la ciudad seguirá mejorando y expandiéndose. Una ciudad abarca un país, una ciudad abarca un mundo, hasta que una ciudad abarca todos los cielos y todos los mundos. A partir de entonces, este mundo marcó el comienzo de su propio único gobernante supremo, el padre de todas las personas, Dios para siempre. Hola amigos, les habla Grim Piper Novelas, espero que estén muy bien. Primero que todo y antes de que pasemos a la novela, quiero aclarar que estas novelas no son de nuestra propiedad, como tal, es mejor que si las pretende usar, contacte con los autores de las mismas para evitar problemas, además de decir que estoy realmente emocionado por empezar este proyecto, queriendo compartirles varias novelas, espero que les gusten. De aquí a un tiempo viendo cómo vaya la situación con las novelas, haremos el esfuerzo por subir novelas de pago completas, pero como dije, el tiempo lo dirá. No diré más, espero disfruten las novelas. Tengo una fortaleza impenetrable, capítulo 1. Eastern Tan Dynasty, Kinbei County, Dragon Ridge. En la tierra de la gran desgracia, el abismo de la nube blanca. Un pilar de piedra solitario se levantó repentinamente dentro del denso bosque en el valle de la montaña. Un grupo de personas entró en el valle de la montaña, encontró el pilar de piedra y lo golpeó. La superficie del pilar de piedra se despegó y reveló el interior de jade blanco. Todos estaban encantados de ver eso. Movieron el pilar de piedra, lo sellaron en una caja especial y se lo llevaron. Después de un tiempo, el abismo de la nube blanca se sacudió repentinamente, alarmando a los que estaban dentro de los 50 kilómetros. El jade sellado dentro de la caja también tembló. Se movió como si tuviera vida y gradualmente se transformó en humano. Era un hombre joven. La figura de jade blanco abrió repentinamente los ojos. Su entorno era frío y todo frente a él era negro. Sang Dong-hyun estaba lleno de desconcierto. A primera vista, casi pensó que lo habían clavado en un ataúd. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la circulación de aire aquí era bastante buena y no afectaba su respiración. El espacio confinado se balanceó. Parecía estar encerrado en un baúl o algo así. Debería haber trabajado en exceso durante mi turno de horas extras, y luego todo frente a mí de repente se volvió negro. Esto no parece una ambulancia. ¿Me han secuestrado? Mientras Sang Dong-hyun estaba desconcertado, repentinamente surgieron oleadas de recuerdos en su mente. Este era un mundo de fantasía, un mundo donde poderosas figuras podían volar y eran eminentes. En el pasado, el jefe de los 12 tiranos, el emperador maligno Minton Wi, se había convertido en hermanos jurados con otros 11 y se había vuelto loco con ellos. Habían luchado contra el templo del sonido del trueno y habían matado a todos los monjes budistas. Habían derribado el templo por Heian y habían aniquilado a todos los inmortales taoístas. Habían demolido la mansión de sagacidad desbordante y habían matado a los eruditos confucianos. Habían aplastado el salón del emperador de Jade y decapitado al emperador martial Dao. Habían aplanado el abismo demoníaco y destrozado las poderosas figuras del Demon Dao. Habían derrocado la montaña emperador demonio y habían cazado a los grandes demonios incomparables. Los señores de la guerra se retirarían donde quiera que pasaran los 12 tiranos. ¿He transmigrado? ¿Me he convertido en este emperador malvado? Los ojos de Sang Dong-hyun se adaptaron gradualmente a la oscuridad en el maletero. ¿Pero por qué estoy aquí? Trató de digerir los recuerdos del dueño original del cuerpo y gradualmente lo descubrió. Un día, hace 30 años, los 12 tiranos, liderados por el emperador maligno, estaban explorando ruinas inmortales que habían descubierto por casualidad. Las ruinas inmortales habían sido mucho más peligrosas de lo que esperaban. Todos los enemigos poderosos finalmente unieron sus fuerzas y planearon un ataque contra ellos juntos. Para empeorar las cosas, alguien entre los hermanos jurados era un traidor. A medida que las dificultades internas y externas los acosaron, las ruinas inmortales se hicieron añicos. Los 12 tiranos se dispersaron y desaparecieron, mientras que el emperador maligno sufrió heridas graves. Había estado en el fragmento central de las ruinas inmortales y cayó al suelo con él. Luego se convirtió en Whitecloud Abyss en Dragon Ridge. Para regresar, el emperador maligno Minton Wi intentó refinar el núcleo. Su último éxito o fracaso se decidió ese día. Desafortunadamente, él, que sufrió lesiones, finalmente falló. La reacción del refinamiento casi lo había matado. Afortunadamente, había hecho otros preparativos y había mantenido un feto de jade espiritual como su cuerpo de reencarnación.
Sin embargo, la reacción de refinar el núcleo de las ruinas inmortales lo había debilitado demasiado. Y dio la casualidad de que un transmigrador del planeta azul también había llegado y ocupó primero al feto de Jade espiritual. ¿Ese soy yo? El rostro de Sang Dong-hyun se contrajo. Primero había ocupado el feto de Jade espiritual, y el alma remanente del emperador maligno había sido medio paso más lento, por lo que la reacción del núcleo de las ruinas inmortales lo había borrado. Como el transmigrador que ocupó el feto de Jade espiritual y lo transformó en su propio cuerpo, también había obtenido los recuerdos remanentes del emperador maligno. Sang Dong-hyun se sintió culpable cuando resolvió esto. Si hubiera llegado medio paso tarde, el alma remanente del emperador maligno lo habría devorado. Sang Dong-hyun bajó la cabeza para echar un vistazo. Su cuerpo transformado en Jade no se sentía diferente de un cuerpo mortal físico normal. Incluso tenía una sensación de ligereza. La superficie que se adhirió al Jade se convirtió en una túnica suave junto al cálido brillo de Jade. Sang Dong-hyun se sintió aliviado. Después de todo, no estaba desnudo. El único problema ahora era que este feto de Jade espiritual aún no había madurado por completo y había sido arrastrado por un grupo de personas que se habían adentrado en el abismo de la nube blanca. Sang Dong-hyun ahora era un prisionero encerrado en un baúl. El feto de Jade espiritual, el tesoro de la reencarnación que el emperador maligno había preparado, podría permitirle tener un crecimiento rápido en el cultivo del Dao marcial. Sin embargo, tuvo que empezar desde el principio. Este cuerpo recién nacido era como una pizarra en blanco y no se diferenciaba de una persona común en términos de fuerza. El corazón de Sang Dong-hyun se sintió frío. El estándar de su transmigración era bastante malo. ¿Cómo reaccionará la gente de afuera cuando descubran que no soy un tesoro de Jade sino un humano? Trató de hacer ruidos golpeando sus brazos y rodillas contra el tronco. El tronco en movimiento se detuvo instantáneamente. Sang Dong-hyun escuchó con atención, pero solo pudo escuchar el silencio. De repente, el tronco se sacudió como si aterrizara en el suelo. Antes de que Sang Dong-hyun pudiera reaccionar, la tapa del baúl se abrió y todo lo que tenía delante se iluminó. Después de que salió rodando del maletero y se sentó, sintió la intención de matar antes de que pudiera tener una visión clara de la escena exterior. Miró a su alrededor para ver a un grupo de personas que lo rodeaban y lo miraban al unísono. ¿No es un tesoro luminoso de Jade? ¿Por qué es un humano? Todos susurraron. Lo hemos estado viendo todo el tiempo, así que no podría haber sido cambiado. Un hombre alto se acercó corriendo. ¿Dónde escondiste el tesoro luminoso de Jade? ¿Cuántos cómplices tienes? Espera, hermano mayor Cao. Un joven emergió de la multitud. ¿Podría ser el legendario feto de Jade espiritual? Este joven solo tenía un ojo, era delgado y digno. El hombre alto frunció el ceño. ¿Qué es un feto de Jade espiritual? El joven tuerto respondió. Es un tesoro precioso de la creación del mundo. Los poderosos expertos en leyendas usan esto para remodelar sus cuerpos o refinarlo en sus avatares. Todos estaban alborotados al escuchar eso. ¿Entonces es un Jade convertido en humano? ¿Es el avatar de una figura poderosa? Sang Dong-hyun se rió amargamente en su corazón cuando escuchó eso. De hecho, se suponía que este cuerpo era el renacimiento de un poderoso experto, pero ahora un transmigrador lo había reemplazado. Si le temieran por esto, sin duda sería beneficioso para él. Sang Dong-hyun agradeció al joven tuerto y pensó en las palabras que eligió. Ustedes también parecen artistas marciales. Los examinó a todos con calma. ¿De qué secta eres? El joven tuerto respondió respetuosamente. Todos somos discípulos de la secta de la montaña fría en el lado sur de Dragon Ridge. Sang Dong-hyun parecía indiferente. Nunca lo oí. Realmente nunca había oído hablar de esa secta antes. El dueño original de su cuerpo no tenía ningún recuerdo de esta secta, probablemente porque era demasiado pequeña. Su mirada indiferente desconcertó aún más a la gente de la secta Montaña Fría. El hombre alto de apellido Cao dijo con una mueca. Ni siquiera tiene una base de cultivo. ¿De qué secta podría ser? Alguien de la multitud susurró. Es difícil para los expertos en artes marciales reencarnar o refinar avatares. Podría ser algún cultivador que no practica artes marciales. A ese hombre alto no le importaba. Si es realmente un gran cultivador, no importa lo que cultive, no podría haber permitido que alejáramos al feto de Jade espiritual, ¿verdad? El joven tuerto lo apartó y se disculpó con Sang Dong-hyun. Mi hermano mayor es demasiado impetuoso y no quiere hacer daño. Por favor, perdónalo. Sin embargo, otro pensamiento dio vueltas en su mente. ¿Pudo haber reencarnado este mayor para poder volver a cultivar y necesita empezar de nuevo? Lentamente dijo. Es un honor conocerte hoy, mayor. ¿Puedo invitarte a nuestra secta para que podamos entretenerte?
Al escuchar eso, los ojos del hombre alto se iluminaron. Así es. Sang Dong-hyun se sintió impotente para conocer a una persona así. Cuanto más inflexible era él, más otros no se atrevían a actuar a ciegas sin pensar. Si no aceptaba ir con ellos, este hombre alto de apellido Kao probablemente haría un movimiento. Sin ninguna base de cultivo en este momento, tenía que evitar estar en el final perdedor. Encontraría una solución más tarde. Sang Dong-hyun salió del baúl con elegancia y sin prisas. He estado lejos del mundo mortal durante muchos años, pero finalmente estoy aquí después de salir de la reclusión hoy. Es bastante refrescante. En lugar de mirar al hombre alto de apellido Kao, miró al joven tuerto. Es una especie de destino que hemos conocido. Vamos. Tú primero, mayor. El joven tuerto apaciguó al hombre alto antes de que todos volvieran a moverse. Mientras Sang Dong-hyun caminaba con ellos, revisó los recuerdos del dueño original de su cuerpo para encontrar una manera de liberarse. Después de caminar un rato, notó que todos se detuvieron repentinamente. Cuando siguió sus miradas, vio a un joven salir del bosque en la distancia. ¿Has regresado, hermano mayor? El hombre alto de apellido Kao asintió. ¿Están bien la comida y el agua? El joven respondió. No te preocupes, hermano mayor. Están en el bosque. El hombre alto asintió y condujo a todos al bosque. La gente parecía haber caminado por el bosque de allí, dijo casualmente el joven tuerto. El joven asintió. Algunas personas pasaron, pero yo me escondí en el bosque y no me notaron. Sang Dong-hyun preguntó de repente. ¿Cuántas personas había? El joven, que no reconoció a Sang Dong-hyun, quedó atónito. El joven tuerto también se sorprendió. Pero luego preguntó. ¿Eso es correcto? ¿Cuántos había? El joven respondió. 2 personas. Un hombre y una mujer. Parecían pareja. No terminó la frase. Esto se debió a que Sang Dong-hyun negó con la cabeza. Examinó al joven frente a él. Estás mintiendo. Capítulo 2. Las palabras de Sang Dong-hyun sorprendieron a todos. Ese joven fue devuelto. Compañero, hermano, ¿qué quieres decir con eso? Sin necesitar la explicación de Sang Dong-hyun, el joven tuerto al lado de repente hizo un movimiento. Apretó al joven contra el suelo. Este mayor dijo que estabas mintiendo hace un momento, dijo fríamente el joven tuerto. No sé qué defecto vio en ti, pero sé que tu respiración y tus latidos eran normales al principio. Pero luego le entró el pánico cuando le oyó decir eso. El joven se estremeció por completo cuando respondió con voz temblorosa. Hermano mayor, estoy agraviado, sálvame, hermano mayor Kao. El hombre alto pareció solemne pero no pronunció una palabra. En cambio, miró a su alrededor. Cuando no encontró enemigos cerca, miró al joven tuerto. ¿Podría ser un error? Veamos si la comida y el agua están bien. El joven tuerto arrastró a ese joven al interior del bosque. Poco tiempo después, regresó. Algo está mal con este tipo. La comida y el agua han sido drogadas. La expresión del hombre alto cambió y agarró al joven. ¡Qué desagradecido! El joven se sonrojó y su expresión se volvió feroz. Solo quiero matarte, bastardo. El joven tuerto dijo. La droga es un brebaje secreto del Mountain Tiger Hall. Probablemente estén tendiendo una emboscada cerca y esperando que la droga entre en acción antes de matarnos y beneficiarse de ella. El hombre alto se burló. Entonces los esperaremos y veremos quién es el cazador y quién es la presa. Bajo sus órdenes, los discípulos de la secta de la montaña fría tendieron una emboscada en el bosque. Sang Dong-hyun no estaba preocupado por esto. Sin embargo, alguien claramente no lo olvidó. El joven tuerto lo siguió a su lado. Ese tipo hace un momento estaba lleno de mentiras, pero su corazón ni siquiera latía con fuerza. Sin sus ojos perspicaces para señalarlo, realmente no habríamos encontrado nada malo en él. Sang Dong-hyun solo sonrió levemente y no dijo una palabra. Era cierto que no había defectos en el rostro del joven en este momento, y ni siquiera se sonrojó ni su corazón latió con fuerza cuando inventó la mentira. Sin embargo, Sang Dong-hyun se dio cuenta de que sus ojos se movían ligeramente hacia arriba y luego hacia la derecha mientras respondía a la pregunta. Esto le parecía bien a alguien de este mundo. Pero Sang Dong-hyun recordó de repente una teoría que había leído cuando navegaba por internet en el planeta azul antes de transmigrar. En pocas palabras, cuando alguien recordaba algo real, sus ojos miraban hacia arriba y luego hacia la izquierda. Si intentaran inventar una imagen, sus ojos se moverían en sentido opuesto cuando mienten, mirando primero hacia arriba y luego hacia la derecha.
Para saber si una persona está mintiendo o no, puede intentar preguntarle sobre los detalles que tuvo que recordar para recordar mientras observa sus ojos. Si esta persona que está siendo probada entendiera esta teoría y estuviera preparada para ella, podría fingirla controlando deliberadamente sus movimientos. Sin embargo, el joven de hace un momento claramente no sabía esto. El joven tuerto tampoco entendió. Sang Dong-hyun había expuesto al joven hace un momento, lo que provocó que surgieran varios pensamientos en las mentes de los discípulos de la secta de la montaña fría. Incluso el hombre alto de apellido Kao había refrenado su arrogancia y no se atrevió a faltarle el respeto a Sang Dong-hyun en la superficie. Parecía incómodo y secretamente evaluaba a Sang Dong-hyun de vez en cuando. Cuando Sang Dong-hyun miraba, el hombre alto, que normalmente era feroz, evitaba su mirada y se sentía un poco culpable. Por otro lado, los discípulos de la secta de la montaña fría se centraron principalmente en su enemigo, el Salón del Tigre de la Montaña. Después de una emboscada por un tiempo, otro grupo de personas se acercó en secreto. La secta de la montaña fría finalmente los tomó por sorpresa. Mientras las dos partes peleaban, Sang Dong-hyun estaba pensando en aprovechar la oportunidad para escapar o seguir engañando a los discípulos de la secta montaña fría. En ese momento, una figura gorda apareció de repente ante su vista. Antes de que pudiera ver cómo era la otra persona, esa persona se acercó y lo agarró. Entonces, las orejas y la boca de Sang Dong-hyun se llenaron de viento. Dentro de su línea de visión, podía ver a los que luchaban en la batalla de las dos sectas cada vez más pequeños. Todos los gritos y maldiciones se fueron. Sang Dong-hyun descubrió que alguien lo había agarrado y volaba a través del denso bosque. Hizo todo lo posible por girar la cabeza y vio que la otra parte era un hombre alto y gordo con un rostro inexpresivo. Ni los propios recuerdos de Sang Dong-hyun ni los del malvado emperador Min Tong-hui contenían a esta persona. Su majestad. De repente llegó una voz, pero no era del gordo. Sang Dong-hyun lo buscó antes de descubrir que la voz provenía del dedo de la otra parte. Era un anillo de metal plateado que brillaba con un destello rojo oscuro, como si una feroz bestia hubiera abierto los ojos. Pero la voz sonó muy halagadora. Por favor, perdóneme, su majestad. Ajustaré cuentas con esos bandidos traidores. Sus muertes no serán suficientes para molestarte. Sang Dong-hyun había heredado los recuerdos del dueño original de su cuerpo, por lo que sabía que era este anillo. Un viejo demonio que había entrado en el abismo de la nube blanca, se encontró con el emperador maligno y se rindió a él. Fue sellado en este anillo de demonio de sangre. La otra parte estaba aterrorizada porque el emperador maligno había ordenado a este viejo demonio que protegiera al feto de jade espiritual mientras intentaba refinar el núcleo de las ruinas inmortales. Debido a su negligencia, el viejo demonio en el anillo del demonio de sangre había permitido que los discípulos de la secta de la montaña fría se llevaran el feto de jade espiritual. Mientras estaba sellado en el anillo del demonio de sangre, poseía y controlaba a los grasos para perseguirlos con la ayuda del anillo antes de finalmente recuperar al feto de jade espiritual, que era el nuevo cuerpo reencarnado por el emperador maligno. Aunque el viejo demonio se lo había arrebatado, estaba preso del pánico, ya que temía el castigo del emperador maligno. Sang Dong-hyun miró el anillo sin expresión. En realidad, él también estaba perturbado. Cuando los discípulos de la secta montaña fría se lo llevaron, estaba pensando en una forma de salir de la situación y no había considerado el anillo del demonio de sangre. Si el emperador maligno estuviera vivo, el viejo demonio estaría dispuesto a servirle lealmente. Incluso si se reencarnara, el emperador maligno había dejado una restricción en el anillo del demonio de sangre que podía manejar al viejo demonio dentro de él. Pero dado que el alma remanente del emperador maligno había desaparecido, la restricción del anillo del demonio de sangre también lo hizo. Aunque Sang Dong-hyun había heredado los recuerdos del emperador maligno, no pudo hacer que reapareciera la restricción. En este momento, este nuevo cuerpo transformado por el feto de jade espiritual tenía un potencial ilimitado, pero actualmente era una pizarra en blanco y no era diferente del de una persona común. ¿Cómo podría luchar contra el viejo demonio en el anillo del demonio de sangre? Una vez que la otra parte sintiera esto, se convertiría en el maestro. A medida que pasaba el tiempo, el viejo demonio en el ring gradualmente sintió que algo andaba mal. Esas ruinas inmortales son realmente poderosas. Por favor, relájese y esté tranquilo, su majestad. Entre los destellos de resplandor sangriento, una voz aparentemente respetuosa salió del ring. El viejo demonio sintió que la restricción había desaparecido. No sabía que el alma remanente del emperador maligno había desaparecido y que Sang Dong-hyun lo había reemplazado dentro de este cuerpo. Sin embargo, sabía que las ruinas inmortales eran poderosas y difíciles de refinar, por lo que era normal que algo saliera mal.
Era normal que el emperador maligno pagara un precio más alto de lo esperado por su fracaso. Después de estar atrapado en el ring durante tantos años, tenía esperanzas de recuperar su libertad. Incluso podría buscar venganza. El gordo derribó a Sang Dong-gyun. El anillo del demonio de sangre tembló ligeramente cuando un resplandor rojo brilló y una leve niebla de sangre brotó. Debido al prestigio acumulado del antiguo maestro, el anillo del demonio de sangre no hizo el primer movimiento. Sin embargo, Sang Dong-gyun vio claramente que la niebla rojo sangre que fluía fuera del anillo se volvía cada vez más espesa. La otra parte parecía estar percibiendo más su estado físico. Cuanto más claro lo entendía, más inquieto se volvía. Sang Dong-gyun incluso podía oler el hedor a pescado de la sangre. Salió de la sartén al fuego. Si lo hubiera sabido antes, hubiera sido un poco mejor que esas personas me llevaran. Sang Dong-gyun suspiró. En secreto se dijo a sí mismo que debía mantener la calma antes de peinar los recuerdos que dejó el dueño original de su cuerpo y buscar una salida. En este momento, un sonido hizo eco en su mente. El sistema de la fortaleza impenetrable activado. Vinculación del sistema, capítulo 3. Sang Dong-gyun se quedó atónito por la repentina notificación del sistema en su mente. Al mismo tiempo, un grupo resplandeciente de pura luz dorada surgió repentinamente en el lejano valle de la montaña. El anillo del demonio de sangre también dejó de tener movimientos mientras se enfocaba en la luz dorada. Era donde estaba el núcleo de las ruinas inmortales. Sang Dong-gyun también miró, sintiéndose atónito. Estaba más preocupado por el frío sonido mecánico en su mente. Impenetrable Fortress. ¿No es este el juego que estaba desarrollando en el planeta azul antes de transmigrar? Desafortunadamente, había tenido un exceso de trabajo durante su turno de horas extras y luego llegó a este mundo de fantasía cuando abrió los ojos. El impenetrable Fortress System en el juego también apareció debido a mi obsesión. La luz dorada en la distancia se expandió repentinamente, barriendo la niebla blanca en el valle. Cuando la luz dorada brilló, se construyó una majestuosa fortaleza de 4 paredes en el abismo de la nube blanca. La majestuosa fortaleza aterrizó en el suelo, y el abismo de la nube blanca tembló una vez más de una manera que estremeció la tierra. Este cambio no solo sorprendió a Sang Dong-gyun y al anillo del demonio de sangre, sino que también alarmó a los discípulos de la secta Montaña Fría y el Salón del Tigre de la Montaña, que estaban luchando en la distancia. Las dos sectas se detuvieron y se separaron en dos lados enfrentados. Mientras vigilaban a su enemigo, prestaron más atención a la fortaleza que brillaba con luz dorada en el valle distante. ¿Qué está pasando? El hombre alto de apellido Cao estaba asombrado. No hay caminos ni gente en este desierto. ¿Cómo puede haber una fortaleza? Los ojos del joven tuerto parpadearon. Es simplemente como las moradas en las cuevas de los poderosos expertos en las leyendas. Espera. ¿Podría estar relacionado con ese mayor de ahora? ¿Las moradas en cuevas de poderosos expertos? Los discípulos de Mountain Tiger Hall intercambiaron miradas entre sí. De repente ignoraron a los discípulos de la secta de la Montaña Fría y se apresuraron al unísono a la fortaleza distante que brillaba con luz dorada. El hombre alto de apellido Cao estaba abrumado. Las ruinas de la morada de la cueva de figuras poderosas ciertamente contendrán innumerables manuales de artes marciales y tesoros raros. El joven tuerto dijo vacilante. Ese mayor de ahora. ¿Fue rescatado o secuestrado? Interrumpió el hombre alto. Instruyó a los de su secta que corrieran hacia la fortaleza. Independientemente de si fue capturado o rescatado, significa que no es tan impresionante como parece. Es solo un espectáculo vacío. La montaña del tesoro está justo frente a nosotros. Si lo perdemos, el Mountain Tiger Hall se beneficiará de él. En ese momento, será nuestro turno de retribución. Mientras el hombre alto hablaba, arrastró al joven tuerto y corrió hacia la fortaleza. Por otro lado, Sang Dong-gyun observó la fortaleza que brillaba con luz dorada mientras se sentía muy indefenso. En cierto modo, el emperador malvado Min Tong-hui no había fallado. Es muy probable que haya logrado refinar el fragmento central de las ruinas inmortales. Sin embargo, había pagado el inmenso precio de verse obligado a reencarnarse. Si Sang Dong-gyun no hubiera transmigrado, el emperador maligno, que habría usado el feto de jade espiritual para resucitar, habría podido limpiar el desastre aquí ahora mismo. Puede que este lugar no pareciera una fortaleza ahora. Si consideraste la existencia de este mundo, se podría decir que el plan del emperador maligno tuvo éxito. Desafortunadamente, hubo un cambio desde fuera de este mundo. Un transmigrador del planeta azul había provocado que el emperador maligno fracasara en su esfuerzo. Mientras las emociones giraban dentro de Sang Dong-gyun, escuchó la voz fría y mecánica en su mente nuevamente. Sistema de enlace exitoso. Señor de la fortaleza. Sang Dong-gyun. Alcance actual.
1,000 metros de este a oeste, 1,500 metros de norte a sur, 500 metros arriba, 500 metros bajo tierra. Sang Dong-hyun tenía un aspecto extraño. El núcleo de las ruinas inmortales en este mundo de fantasía realmente combinado con el sistema de fortaleza impenetrable en mi mente. Incluso dio lugar a una verdadera fortaleza impenetrable. Sin embargo, el sistema actual sigue siendo el mismo para el que lo diseñé. Este sistema se llama sistema de fortaleza impenetrable. Independientemente del nivel de cultivo del señor de la fortaleza, serás invencible dentro de la fortaleza impenetrable. Nada puede hacerte daño y puedes controlar la vida de todos los seres vivos dentro de la fortaleza. Nadie puede destruir o dañar la fortaleza que has construido excepto tú. Más allá del rango de cobertura actual del sistema, tu fuerza dependerá de tu propia base de cultivo. La notificación del sistema sonó una vez más, haciendo que Sang Dong-hyun se sintiera aliviado. Este era el sistema que había diseñado. A primera vista, la fortaleza impenetrable era similar a los campamentos, casas seguras o puntos de seguridad en otros juegos. De hecho, al principio era una pequeña fortaleza. Sin embargo, el señor de la fortaleza sería recompensado con un número variable de puntos por completar las diversas misiones de mejora que ofrece el sistema. Cuando alcanzaba un cierto número de puntos, podía mejorar la fortaleza y ampliar el rango de cobertura del sistema. En teoría, no había límite para el número de veces y el rango. Siempre que el señor de la fortaleza tuviera suficiente experiencia, el sistema podría cubrir un país, un reino o todos los reinos del mundo hasta cubrir todo el mapa del juego. El señor de la fortaleza era un gobernante absolutamente invencible en la fortaleza. Sin embargo, todo esto solo funcionaría cuando estuviera en la fortaleza. Sang Dong-hyun era simplemente una persona común fuera de la fortaleza. Primero tenía que estar dentro de la fortaleza. El anillo del demonio de sangre también se sorprendió por la apariencia de la fortaleza con luz dorada, y su crueldad se redujo ligeramente. ¿No falló su majestad en refinar el fragmento central de las ruinas inmortales? De lo contrario, no se habría visto obligado a reencarnar y volver a cultivar. La restricción en el ring tampoco habría desaparecido. Pero, ¿qué es esa extraña fortaleza? Justo cuando el viejo demonio en el ring estaba desconcertado e inseguro, Sang Dong-hyun de repente avanzó. Miró con calma al hombre alto y gordo frente a él, a quien el anillo del demonio de sangre había convertido en una marioneta. Luego extendió su mano hacia el anillo del demonio de sangre en el dedo del hombre. El resplandor sangriento del anillo se condensó de repente, como si fuera una bestia asustada. Cuando el dedo de Sang Dong-hyun se acercó al anillo del demonio de sangre, pudo sentir vagamente que la otra parte aparecería en cualquier momento. Le quitó suavemente el anillo del dedo del hombre alto y gordo con calma y naturalidad. Una vez que le quitaron el anillo, el gordo, que parecía rígido y estupefacto, estaba perdido. Luego cerró los ojos y cayó al suelo, como una montaña de carne derrumbada. ¿Sabes qué es eso? Tranquilo y sereno, Sang Dong-hyun se puso el anillo de plata en el dedo. El resplandor sangriento en el anillo era a veces fuerte y a veces débil, y temblaba constantemente. ¿Una fortaleza? Te equivocas. Sang Dong-hyun se puso el anillo y dio un paso adelante tranquilamente mientras caminaba sin prisa hacia la majestuosa fortaleza en la distancia. Es mi fortaleza. Capítulo 4. La acción de Sang Dong-hyun hizo que el viejo demonio sellado en el Blood Demon Ring dudara sobre qué hacer. Sin esa extraña fortaleza, consideraría a Sang Dong-hyun como un espectáculo vacío. Sin embargo, todo se volvió incierto ahora. Tenía un impulso de desgana en su corazón y un fuerte deseo de defenderse. El prestigio que su antiguo maestro había acumulado durante décadas era como una montaña enorme, y ahora reprimía el coraje del anillo del demonio de sangre nuevamente. Se sintió perturbado. El resplandor sangriento en los ojos de la calavera del anillo parpadeaba continuamente. Sang Dong-hyun controló su mirada para que no bajara y ni siquiera miró el anillo del demonio de sangre, como si no se lo tomara en serio. ¿No es esta una situación en la que ambas partes se temen mutuamente? Se rió amargamente en su corazón. Su mano derecha con el anillo gastado se sentía muy pesada. Pero cuanto más era una situación crítica, más tranquilo estaba Sang Dong-hyun. Su cuerpo se relajó y sus pasos fueron serenos y firmes. El corto tramo de la carretera fue como una larga caminata hacia Sang Dong-hyun y el anillo del demonio de sangre. La puerta de la fortaleza finalmente apareció ante sus ojos. Un resplandor sangriento de repente brilló en el anillo del demonio de sangre. La expresión de Sang Dong-hyun siguió siendo la misma. Aminoró el paso y resopló levemente. ¡Oh! La luz brilló en el anillo del demonio de sangre, y una voz aduladora llegó un momento después. La fortaleza de su majestad deja palpitando el corazón de la gente.
No pude contener mi reverencia por su majestad debido a mi confusión emocional, tanto que fui grosero. Espero su perdón, su majestad. Sang Dong-hyun dio un sonido de reconocimiento y continuó caminando a un ritmo normal. Después de entrar en la fortaleza, el resplandor de las paredes de la fortaleza disminuyó repentinamente. Por otro lado, parecía estar experimentando una transformación invisible. Fue difícil de explicar, pero fue real y claro. Eran dos mundos completamente diferentes entre el interior y el exterior de la fortaleza, a pesar de estar a solo una distancia de la muralla de una fortaleza. Todo cambió una vez que cruzó la puerta de la fortaleza. Con un pensamiento, la escena ante él cambió. Podía ver todo dentro de la fortaleza. El suelo era tan plano como un espejo dentro de la fortaleza. Todo en las altas montañas y en los picos elevados parecía haber sido aplastado por el hombre. La fortaleza estaba vacía en este momento, con solo un esqueleto negro en el medio. Sang Dong-hyun instantáneamente encontró la respuesta, era el esqueleto del emperador maligno. Con un pensamiento de él, el esqueleto negro fue enterrado. Luego, una luz ilusoria apareció en la fortaleza y se condensó en un hombre de mediana edad que parecía tener entre 30 y 40 años. Se veía exactamente como el dueño original de su cuerpo. Por supuesto, era mayor que eso. Antes de refinar el núcleo de las ruinas inmortales, no podía mantener su apariencia juvenil y se había convertido en un anciano cuando resultó gravemente herido. En este momento, era como si hubiera recuperado su juventud. Sang Dong-hyun lo había transformado usando el poder proporcionado por el sistema mientras estaba en la fortaleza impenetrable. Después de intentar esta acción, confirmó plenamente que poseía grandes poderes en la fortaleza. Incluso el viejo demonio, que había seguido al emperador maligno durante muchos años, no pudo ver ningún defecto en la ilusión cuando se hizo pasar por el verdadero maestro y apareció ante el anillo del demonio de sangre. El viejo demonio en el ring ahora solo tenía inquietud en su corazón. Su majestad lo logró. Realmente ha refinado el fragmento central de las ruinas inmortales. No solo eso, sino que sus viejas heridas parecen haberse curado y recuperado. Este joven recién nacido del feto de jade espiritual debería ser un avatar refinado por su majestad. Aunque había una impresión inherente de que era difícil para los artistas marciales refinar un avatar, era igualmente difícil para sus almas reencarnar. El éxito de su majestad probablemente se deba al núcleo de las ruinas inmortales, ¿verdad? Esto puede significar que su majestad ahora es más fuerte que antes. ¿Qué tan fuerte será después de alcanzar el nivel más alto de iluminación? El anillo del demonio de sangre ahora entendía por qué la restricción que su majestad había puesto en el anillo había desaparecido. Él ya es tan fuerte, entonces todavía necesitaría la restricción para controlar a alguien. ¿Quién se atrevería a ir contra él? El anillo del demonio de sangre no lo haría de todos modos. ¿Cómo puedo ir contra su majestad? Soy el sirviente más leal de su majestad. El cultivo de su majestad es asombroso. Perfeccionar el núcleo de las ruinas inmortales es una cuestión de rutina. Es un honor que estas ruinas inmortales sean refinadas por usted, su majestad. La voz proveniente del ring fue muy sincera y entusiasta. Sang Dong-hyun se quitó el anillo de demonio de sangre de su dedo. La ilusión del emperador maligno frente a él agitó la mano ligeramente. Un resplandor rojo brilló salvajemente en el anillo. Una fuerza invisible arrastró una sombra transparente, parecida a un alma, del anillo. La sombra rojo sangre se puso en el aire y el viejo demonio estaba aterrorizado. Pero luego, de repente sintió que una sensación de poder abundaba en todo su cuerpo. Sus heridas pasadas ocultas sanaron. Estaba recuperando su máxima fuerza. Incluso podría superar eso. La sombra escarlata ensangrentada en el aire se condensó gradualmente en un anciano vestido de rojo. El viejo demonio de las sombras ensangrentado de rojo llevaba el anillo del demonio de sangre en sus dedos. Su majestad, la voz del viejo demonio temblaba. La ilusión del emperador maligno era inexpresiva y dijo con indiferencia: algunas plagas han entrado en la fortaleza. Ve a limpiarlos y yo te perdonaré la vida. El viejo demonio respiró hondo. Obedezco la orden de su majestad. Volvió a convertirse en una luz sangrienta e instantáneamente voló hacia la puerta de la fortaleza. Un grupo de personas entraba apresuradamente por la puerta de la fortaleza. Estos discípulos de Mountain Tiger Hall miraron sin comprender el mundo dentro de la puerta de la fortaleza. Vieron una zona plana sin edificaciones de ningún tipo y el terreno llano, limpio y vacío. En medio de la fortaleza, parecía haber una neblina dorada de luz que era nebulosa e imposible de ver.
Justo en este momento, un repentino destello de luz sangrienta llegó instantáneamente ante ellos. La luz de color rojo sangre se extendió por el aire y de hecho se condensó en un río de sangre. El agua del río era fétida y picante, y las armas de los discípulos de Mountain Tiger Hall se erosionaron y se rompieron inmediatamente tan pronto como lo tocaron. Cuando el agua de sangre les salpicó el cuerpo, aullaron de angustia mientras su carne se laceraba y quedaban muy destrozados. Luego llegó el olor a descomposición. A medida que el río de sangre crecía, los discípulos de Mountain Tiger Hall fueron arrastrados sin ninguna capacidad para resistir. El viejo demonio de las sombras ensangrentado prestó mucha atención mientras lo controlaba al máximo. El agua sucia de sangre solo barrió a la gente, pero no tocó las paredes ni el suelo de la fortaleza. Incluso confinó el hedor emitido por el río de sangre a un espacio limitado y no permitió que se extendiera. Podría eliminarlo en cualquier momento. Los discípulos de la secta de la montaña fría, que siguieron a los discípulos del salón del tigre de la montaña y entraron en la fortaleza, se sorprendieron al ver esta escena. Es un poderoso experto del Demon Dao. Retirada. Gritó el joven tuerto. Es peligroso aquí. Se volvió y se escapó de inmediato. Aunque el hombre alto de apellido Cao era feroz, podía ver de un vistazo que el viejo demonio era fuerte, por lo que no se atrevió a quedarse y les dijo a los de su secta que huyeran juntos. Pero el río de sangre fluyó tan rápido como un rayo e instantáneamente bloqueó su camino antes de rodearlos. El hermano mayor Cao fue provocado y rugió. Sacó su espada para contraatacar. Pero al instante siguiente, la espada larga en su mano estaba llena de rastros de óxido, y el río de sangre se lo tragó. Incluso te atreves a mostrar tus habilidades medianas, ignorante. El anciano de rojo estaba sobre el río oscuro. El reflejo del agua entrelazada entre la luz y la oscuridad cubría su rostro, por lo que era difícil distinguir su rostro. La maldita energía maligna asustó a todos. Era como si un demonio celestial hubiera descendido. Mis piernas. El hermano mayor Cao aulló de dolor. La parte debajo de su cintura estaba empapada en agua de sangre, y sus piernas se redujeron instantáneamente a huesos blancos. Esos discípulos de Mountain Tiger Hall también sufrieron el mismo destino. Los de la secta Montaña Fría tampoco se salvaron ya que sus gritos sonaron repetidamente. Entramos en la morada de tu cueva por error y no fue nuestra intención ofenderte. Por favor, perdónanos y sé magnánimo, mayor. Gritó rápidamente el joven tuerto. Además del hombre alto de apellido Cao, los demás no se atrevieron a desobedecerlo y suplicaron misericordia uno tras otro. El viejo demonio en el río de sangre se acarició la barba y sonrió. Puedo perdonarles la vida, pero no es porque no quiera matarte y extraer tu sangre para cultivo. Cuando agitó su mano, el río de sangre barrió a todos y voló de regreso a la fortaleza. Es porque tienes suerte. Su Majestad me ha ordenado que les perdone la vida. ¿Qué? Todos estaban aterrorizados y atónitos en este momento. Pensaron que habían escuchado mal. ¿Este viejo y aterrador demonio en realidad no es el señor de este lugar? ¿Quién es el señor de esta fortaleza? Todos estaban asustados. El viejo demonio de las sombras ensangrentado estaba muy animado. Había sufrido sus viejas heridas durante muchos años y no podía recordar cuánto tiempo había pasado desde que podía ser tan despreocupado como hoy y ejercer su poder sin restricciones. No, era un poder más fuerte y una sensación más placentera que antes. Se sintió tan maravilloso recuperarlo que casi quería cantar en voz alta. El río de sangre barrió a todos y regresó al centro de la fortaleza. Los discípulos de la secta de la montaña fría y el salón del tigre de la montaña vieron una figura que era débilmente visible en la brumosa luz dorada frente a sus ojos. En la fortaleza, Sang Dong-gyun fácilmente podría aislar la percepción de cualquier persona del mundo exterior, y no podría ser más fácil permanecer misterioso. No tenía intención de mostrar interés en la secta de la montaña fría en este momento, por lo que solo agitó la mano ligeramente. El río de sangre del viejo demonio estaba fuera de su control. Todavía flotaba en el aire, como si fuera una jaula invisible. Todos sufrieron un dolor inmenso cuando el agua de la sangre los contaminó, por lo que trataron desesperadamente de liberarse en todo momento. El viejo demonio de las sombras ensangrentado fue respetuoso mientras se inclinaba ante la ilusión de Sang Dong-gyun y Min Tong-wei en la luz. Su Majestad, no le defraudé. Antes de que pudiera terminar sus palabras, un resplandor sangriento parpadeó en su cuerpo. El viejo demonio se horrorizó al descubrir que estaba perdiendo toda su fuerza. Volvió a debilitarse y reaparecieron sus viejas heridas. Todo parecía ahora una ilusión. Pero el río de sangre, que le pertenecía pero que fue despojado, flotaba a un lado, diciéndole que no era una ilusión. Su Majestad puede recuperar todo lo que ha dado. No fue solo eso.
El viejo demonio, que se había debilitado hasta convertirse en una sombra ensangrentada, incluso produjo rastros de humo en su cuerpo. Un fuego invisible quemaba su alma, diciéndole que suplicara por su vida. Por favor, perdóneme, Su Majestad. Por favor, perdóname. La sombra ensangrentada lamentaba su rebelión anterior fuera de la fortaleza. Si pudiera retroceder en el tiempo, definitivamente se agarraría a sí mismo en ese momento y se daría una buena paliza. Capítulo 5. El viejo demonio de las sombras ensangrentado quería suplicar piedad, pero se dio cuenta de que no podía producir ningún sonido. Soportó en silencio mientras las quemaduras de su cuerpo se volvían aún más dolorosas, y solo podía apretar los dientes con amargura. Después de que Sang Dong-yuan arrojó la sombra ensangrentada a un lado, su corazón tenso finalmente se relajó. Gracias a Dios por este sistema de fortaleza impenetrable. Pero, de nuevo, aunque se fusionó con el fragmento central de las ruinas inmortales, transmigré aquí antes de que el juego terminara el desarrollo. Dado que el juego es un producto a medio terminar, ¿habrá fallas en el sistema impenetrable Fortress? ¿Será imposible ampliar su alcance? Bueno, pase lo que pase, el señor de la fortaleza no es una figura pequeña y puede llevar una vida sin preocupaciones. Si es peligroso fuera de la fortaleza, ¿no puedo quedarme dentro? Si tuviera un teléfono celular y una conexión a internet, estoy seguro de que podría quedarme en casa para siempre. Un juego, una película y una novela interesantes, estas cosas no parecen existir en este mundo. Más importante aún, no hay amigos idiotas en línea. Sang Dong-yun, quien se sintió aliviado, comenzó a dejar volar su imaginación y se volvió más optimista. Primero intentó confirmar con sus recuerdos que la mayoría de ellos estaban en línea con la configuración que había hecho al desarrollar el juego en su vida anterior en el planeta azul. Por ejemplo, no podía devolver la vida al emperador maligno Min Tong-wei, pero podía tratar a los humanos heridos. Aparte de las misiones de construcción del sistema, no podía crear nada de la nada, pero podía crear imágenes de luz y hacer que parecieran reales. Podía moverse instantáneamente a cualquier lugar de la fortaleza a cualquier distancia a voluntad sin error, pero no podía teletransportarse hacia y desde ningún lugar fuera de la fortaleza. Había muchas más situaciones similares. Sin embargo, algunos aspectos eran diferentes al juego original. Por ejemplo, en la fortaleza impenetrable que Sang Dong-yun había diseñado en el juego, el señor de la fortaleza podía dejar un sello en la fortaleza. Cuando salió de la fortaleza, el sello no se debilitaría. Sin embargo, si el señor de la fortaleza Sang dejara un sello en la fortaleza impenetrable real en este mundo y saliera de la fortaleza, el sello se debilitaría gradualmente. Por otro lado, en la configuración original del juego, era difícil para el señor de la fortaleza atacar objetivos fuera de la fortaleza. El ataque desaparecería cuando traspasara los muros de la fortaleza. En esta fortaleza impenetrable real, si el señor de la fortaleza atacara un objetivo fuera de la fortaleza y estuviera más allá de los muros de la fortaleza, el poder se debilitaría rápidamente pero no se disiparía de inmediato. Todavía tendría que probar unas cuantas veces más sobre qué tan lejos podían llegar los ataques más allá de las murallas de la fortaleza, cuánto durarían y la disipación del poder. Mientras probaba las funciones de la fortaleza impenetrable, Sang Dong-yun miró a izquierda y derecha. La fortaleza estaba vacía sin un solo edificio. Recuerdo que hay un sistema de misiones con misiones de construcción y misiones de vigilancia. Después de completar las misiones, Construction Exp y Guarding Exp serán recompensados. Después de alcanzar un cierto estándar, puedo ampliar el alcance de la fortaleza impenetrable. Sang Dong-yun trajo el panel de misiones a través del sistema en su mente. Random Guarding Quest 1, mata o captura al viejo demonio de las sombras ensangrentado que ha entrado en la fortaleza. Has capturado al viejo demonio de las sombras ensangrentado y has completado Random Guarding Quest 1. Recompensa 500 exp de mejora. Misión de construcción para principiantes 1. Inicializa los distritos y calles de la fortaleza. Para evitar que los jugadores exploten las lagunas, Sang Dong-yun había diseñado las misiones para que no pudieran completarlas repetidamente con el mismo intruso. Al mismo tiempo, también había diseñado para que muchos enemigos entrarán juntos en la fortaleza, y el que tuviera el nivel de cultivo más alto sería elegido como el objetivo de la misión. Solo cuando había más de un objetivo con el reino de cultivo más alto podría acumularse. Ahora que el sistema era para su propio uso, Sang Dong-yun solo tenía un sentimiento. Arrepentimiento. Lo lamentó mucho.
Si pudiera completar su búsqueda repetidamente con el mismo monstruo, el señor de la fortaleza San habría matado al viejo demonio de las sombras ensangrentado 80 veces. Las misiones de construcción eran aún más duras, ya que solo recibiría nuevas misiones cuando completara la actual hasta cierto nivel. Era imposible participar en un montón de proyectos de construcción de edificios de baja calidad para engañar a la exp. Al darse cuenta de esto, Fortress Lord San lo lamentó mucho una vez más. Sin embargo, las primeras misiones de construcción, que se consideraron bienestar para novatos, no fueron demasiado exigentes. La primera misión de construcción fue inicializar las calles y distritos de la fortaleza, y sería mejor cuanto más razonable fuera. Alguien que nunca haya realizado ninguna administración o planificación no haría bien si lo hiciera de la manera que quisiera. Sang Dong-yun usó el método que creía que simplificaría más las cosas. Formaría un cruce de caminos con los caminos y dividiría el área dentro de la fortaleza en diferentes secciones. Durante su vida anterior en el planeta azul, se había perdido en una gran ciudad después de girar a la izquierda y a la derecha y llegar a un cruce de 5 vías. Un método simple era más adecuado para una persona como él, que no tenía un buen sentido de la orientación. La luz flotaba en el suelo y las carreteras principales emergían y se cruzaban entre sí. Sang Dong-yun en realidad quería tener 8 caminos horizontales y 8 verticales, pero la fortaleza aún era un poco pequeña. Así, lo redujo a la mitad y tenía 4 caminos horizontales y 4 verticales. Cuando la fortaleza se expandiera en el futuro, cambiaría y ajustaría las instalaciones correspondientes. El sistema también preparó la construcción subyacente para el drenaje de agua y aguas residuales, haciendo un trabajo bastante bueno. Estaba muy automatizado, por lo que el señor de la fortaleza no tenía que preocuparse por eso. Se ha completado la planificación de los distritos y calles de la fortaleza. Has completado la misión de construcción para principiantes 1-1. Recompensa 100 EX de mejora. Beginner Construction Quest 1-2. Establece tu mansión. Sang Dong-yun se paró en medio de la fortaleza y dio órdenes al sistema. Construiré mi mansión aquí. Por favor, nómbrelo. Según los recuerdos del emperador maligno, el abismo de la nube blanca estaba en Dragon Ridge y dentro de la dinastía Tan del Este. Eastern Tan. Sang Dong-yun pensó en ello, y de repente surgió un vil interés. Toshio. Llamémoslo el Gran Palacio Ming. Luego miró a su alrededor mientras su voz se extendía por toda la fortaleza. Esta fortaleza se llamará Fortaleza de Chamgan a partir de ahora. Al escuchar esta gran voz, los discípulos que luchaban de la secta de la montaña fría y el salón del tigre de la montaña estaban perplejos y de repente tuvieron un rayo de esperanza. Mientras todos miraban la luz dorada destellar en la majestuosa fortaleza, muchos de ellos realmente sintieron una sensación de peregrinaje y no pudieron evitar querer adorar. El humo emergió del cuerpo del viejo demonio de las sombras ensangrentado. Se sorprendió al escuchar las palabras que se extendieron por toda la fortaleza mientras sentía un gran dolor. Pensé que su majestad lo llamaría Fortaleza del Emperador Maligno, Fortaleza del Sol y la Luna, o algo similar. El sistema, por otro lado, completó las órdenes de Sang Dong-yun sin falta. Nombramiento exitoso. Construyendo la mansión del señor de la fortaleza. Una luz dorada apareció y aterrizó en el medio de la fortaleza. Cuando el viejo demonio ensangrentado de las sombras y los demás se sorprendieron, un palacio grande, antiguo, majestuoso y grandioso apareció de la nada y se paró en medio de la fortaleza. El tablero inscrito con las 3 palabras Gran Palacio Min emitió una luz inmensa, siendo incluso más llamativa que el sol por un momento. La luz se extendió por toda la fortaleza y tiñó de oro las paredes. Una palabra apareció en las paredes fuera de las puertas. Chang'an. El viejo demonio de las sombras ensangrentado se sorprendió una vez más. Su majestad no tenía absolutamente ningún medio para crear un palacio tan enorme de la nada en el pasado. Es verdaderamente insondable ahora. Dado que incluso el viejo demonio conocedor tuvo esta reacción, la reacción del grupo de jóvenes artistas marciales era imaginable. El hermano mayor Cao, que era el más terco, se quedó estupefacto. Estaba tan sorprendido que casi se cae al suelo. Se ha construido el Gran Palacio Ming. Has completado la misión de construcción para principiantes 1-2. Recompensa 200 EX de actualización. Sang Dong-yun escuchó la notificación del sistema. Se sintió aprensivo mientras miraba el palacio frente a él. Era incluso más grande que el Salón de la Armonía Suprema en cierto palacio del planeta azul. Sin embargo, todavía se sentía un poco pequeño para un mundo de fantasía. El tamaño de tu mansión está relacionado con el tamaño de la fortaleza impenetrable. Después de actualizar y expandir la fortaleza impenetrable, el Gran Palacio Ming también se actualizará. Al escuchar eso, Sang Dong-yun asintió en silencio.
Misión de construcción para principiantes 1-3. Recluta y protege a tu primer grupo de ciudadanos. La población debe exceder los 10,000 y debe mantenerse de manera constante. La voz del sistema llegó una vez más. Después de las 2 misiones que contenían el bienestar de los novatos, la tercera misión de construcción se volvió más difícil de inmediato. Es fácil mandar a la gente y administrarla, pero es difícil satisfacer sus necesidades básicas, pensó Sang Dong-gyun. Necesito un asistente para manejar estos asuntos, muchos funcionarios públicos, una secretaria profesional. Mientras Sang Dong-gyun se estaba divirtiendo, de repente se dio cuenta de que una serie de números saltaba en la interfaz del sistema. Nunca antes había establecido esta serie de números en el juego. 31, 535, 457. 31, 535, 456. Capítulo 6. La expresión de Sang Dong-gyun cambió ligeramente. Calculó que pasaba aproximadamente un segundo entre cada salto en los números. Si ese es realmente el caso, esta serie de números ¿es una cuenta regresiva? La expresión de Sang Dong-gyun se volvió seria. ¿Para qué sirve la cuenta atrás? El período de invencibilidad inicial del sistema es de 1 año o 31, 536, 000 segundos. Cuando el señor de la fortaleza esté en la fortaleza, la cuenta regresiva comenzará automáticamente. Cuando el señor de la fortaleza esté fuera de la fortaleza, la cuenta regresiva se detendrá temporalmente hasta que regrese a la fortaleza. La cuenta regresiva comenzará de nuevo. Sang Dong-gyun quería maldecir. Esto no se acerca a lo que diseñé en primer lugar. De repente, su mirada brilló como si hubiera pensado en algo. Fragmentos. Esta fortaleza impenetrable es el producto de la combinación del fragmento central de las ruinas inmortales y el sistema de fortaleza impenetrable. Un fragmento significa que está incompleto. ¿Es por eso que hay un límite de tiempo para la invencibilidad del sistema? ¿Cómo puedo extender el tiempo de invencibilidad? Sang Dong-gyun preguntó al sistema. Puedes extender el tiempo de invencibilidad combinando los otros fragmentos de las ruinas inmortales. Después de recolectar y restaurar todos los fragmentos, ya no habrá un límite de tiempo. Después de escuchar la respuesta del sistema, Sang Dong-gyun tuvo algunas ideas. Las ruinas inmortales se desintegraron y se hicieron añicos antes de dispersarse. El emperador malvado Min Tong-wi obtuvo la pieza más central de los fragmentos. Entre las otras personas en las ruinas inmortales, tanto los enemigos como yo tuvimos nuestra parte de éxito. Debido a la situación caótica, Min Tong-wi no pudo estar seguro del paradero de cada fragmento. Pero algunos de los hermanos jurados de los 12 tiranos parecen haber ganado algo. Nadie sabe dónde están todos ahora. Es difícil decir si son amigos o enemigos. Sang Dong-gyun suspiró levemente. Según los recuerdos del emperador maligno, hubo muchos puntos dudosos durante el incidente en las ruinas inmortales. La visita de los 12 tiranos a las ruinas inmortales debería haber sido un secreto, pero numerosos enemigos se apresuraron y los sitiaron. En ese momento, el emperador maligno Min Tong-wi sintió que algo andaba mal con alguien. Era su 10º hermano, Lobo Celestial Yang Li. Desafortunadamente, no pudo capturar a Yang Li debido a la situación caótica. Para empeorar las cosas, había habido más de un traidor, o no habría habido un resultado tan terrible después. En medio de la espesa niebla, había sido difícil saber quién era leal y quién era un traidor aparte de Yang Li, quien había revelado un defecto. Al igual que el emperador malvado Min Tong-wi, las otras 11 personas, incluido Yang Li, se dispersaron en todas las direcciones y ocultaron o cambiaron sus identidades. Independientemente de quién era leal y quién era un traidor, sería un desafío encontrar dónde estaba cada uno de ellos ahora. Sang Dong-gyun sonrió con amargura. ¿Es tan difícil ser un señor de la fortaleza hogareño? Dado que el límite de tiempo aún no ha terminado, debería ampliar el alcance de la fortaleza. Aunque es difícil encontrar 10.000 personas, todavía tengo que resolver este problema antes de poder obtener nuevas misiones de construcción. En ese caso, ¿dónde encuentro tanta gente para llenar mi fortaleza? Sang Dong-gyun escaneó la geografía actual de la fortaleza de Chang'an. La fortaleza estaba en lo profundo de las montañas y los viejos bosques de Dragon Ridge y estaba desierta. Aparte de un pequeño número de habitantes de las montañas, había pocos plebeyos ordinarios. En cambio, muchos cultivadores fueron a las montañas en busca de tesoros. El White Cloud Abyss, un lugar feroz en Dragon Ridge, era extremadamente estéril y rara vez producía tesoros naturales, por lo que incluso los cultivadores se mantuvieron alejados de él, sin mencionar a la gente común. La fortaleza de Chang'an estaba en el abismo de nube blanca de Dragon Ridge. No era un lugar optimista debido a su entorno natural desfavorable.
Sang Dong-hyun suspiró. Fue difícil para los plebeyos salir de su hogar, y es posible que no necesariamente quieran mudarse aquí. Incluso si estaban dispuestos a moverse, el camino era un problema enorme, ya que la fortaleza de Chang'an estaba en lo profundo de un denso bosque de Dragón Ridge. Incluso si pudiera engañar, atraer a los plebeyos a cruzar montaña tras montaña para venir aquí, sus gobernantes no estarían dispuestos. El señor de la fortaleza San no tenía forma de atraer a los plebeyos, ya que estaban demasiado lejos de la fortaleza y las montañas. Podía soltarse como quisiera en la fortaleza, pero cuando estuviera fuera de la fortaleza, eso sería otro asunto. Podría ser una buena idea primero hacerme un nombre y la fortaleza antes de usar conexiones poderosas para intimidar a la gente y montar un espectáculo vacío afuera. Pero no había garantía de que no volviera a encontrarse con personas como el hermano mayor Kao. El señor de la fortaleza San todavía necesitaba mejorar su propio cultivo verdadero. Esto también facilitaría el secreto y dificultaría que otros entiendan la verdad sobre la fortaleza impenetrable, lo que también evitaría que los enemigos asedien la fortaleza sin luchar o retirarse. Aunque Fortress Lord San no tendría problemas de supervivencia o seguridad mientras permaneciera en la fortaleza, ¿no sería eso lo mismo que estar en la cárcel? Estar feliz de quedarse en casa era diferente a estar encerrado. Además, Sang Dong-hyun estaba bastante interesado en el cultivo en este mundo de fantasía. Esta fortaleza impenetrable, como terreno de cultivo, tenía un entorno aún más superior. Con el sistema de fortaleza impenetrable en su lugar, aunque no pudo levantar directamente su reino de cultivo en la fortaleza de Chang'an, podría reunir en gran medida la rica energía espiritual para ayudar en su cultivo. Su cuerpo actual era el feto de jade espiritual que el emperador maligno había recogido de la creación del mundo. Si lo usara para practicar artes marciales, sus raíces conatas serían muy superiores a las de la gente normal. Entre las diversas formulaciones de cultivo, el poder de un cultivador de martial Dao les pertenecía a ellos mismos, y el poder de su sangre repelería a los seres sobrenaturales. Era ventajoso tener una fuerte intención asesina y feroces habilidades de combate reales, pero también había algunas desventajas cuando el poder se condensaba en la sangre y el cuerpo físico. Por ejemplo, sería difícil reencarnar y recultivar. Cuando el emperador maligno había preparado el feto de jade espiritual, fue porque su reino de cultivo era lo suficientemente alto como para que su Dao se unificara y gradualmente comenzara a exceder los límites. Por otro lado, también se había beneficiado del fragmento central de las ruinas inmortales. Si quisiera elevar su verdadero reino de cultivo lo antes posible, sería mejor seguir este camino. En cuanto a los manuales de artes marciales, estaba el Sutra del Emperador Malvado en el que se basó el Emperador Malvado Min Tong-hui para dominar el mundo y otros textos canónicos que había recopilado y grabado. Gracias a la experiencia y los recuerdos del emperador maligno, el transmigrador señor de la fortaleza San no tenía que preocuparse de que su cultivo fuera infructuoso. Al mismo tiempo, podría usar el poder de la fortaleza impenetrable para analizar los manuales profundos para que fuera simple y fácil de entender. Incluso podría mejorar aún más sobre la base de la base que había aprendido el emperador maligno. Sin embargo, solo tenía un año, por lo que era difícil decir a qué reino de cultivo podría alcanzar. En este momento, necesitaba acelerar junto con un enfoque de múltiples frentes. Mientras Sang Dong-hyun reflexionaba, llegó ante el viejo demonio de las sombras ensangrentado. La figura de color rojo sangre estaba cubierta de humo y estaba al borde de la muerte. Al ver a Sang Dong-hyun, el viejo demonio dijo con dificultad: «Por favor, perdóneme, Su Majestad». Sang Dong-hyun parecía indiferente. «Comparado con tu deslealtad, detesto tu estupidez aún más. Por favor, perdóneme, Su Majestad». La sombra ensangrentada dijo apresuradamente: «No me cultivé adecuadamente y sufrí de desviación de ki, así que perdí la cabeza y actué con rudeza. No era lo que quería. Espero que Su Majestad me perdone». «No habrá una próxima vez», respondió débilmente Sang Dong-hyun. Luego, el humo de la sombra ensangrentada se desvaneció. «Gracias por su gracia, Su Majestad». «Gracias por su gracia, Su Majestad». La sombra ensangrentada dijo repetidamente: «Tendré cuidado con mis palabras y prometo mi lealtad para servirte, Su Majestad». Se convirtió en una luz sangrienta y voló de regreso al anillo del demonio de sangre en el dedo de Sang Dong-hyun. «Ve a patrullar fuera de la fortaleza. Si alguien se acerca, no lo mates y tráelo de regreso a la fortaleza». Sang Dong-hyun se quitó el anillo del demonio de sangre y lo arrojó al aire. Un resplandor sangriento brilló en el anillo. «Obedeceré la orden de Su Majestad. Me iré de inmediato».
Mientras estaba rodeado por la llamarada rojo sangre, el anillo del demonio de sangre voló fuera de la fortaleza de Chang'an. A pesar de que Sang Dong-hyun no agregó una restricción en el anillo, el viejo demonio de las sombras ensangrentado no tenía ningún pensamiento de traición y seguiría sus órdenes con honestidad. La recuperación de sus heridas anteriores había sido demasiado breve. Sang Dong-hyun no lo curó esta vez, por lo que el viejo demonio de las sombras ensangrentado todavía tenía heridas graves y estaba en un estado de debilidad severa. Pero debido a su recuperación previa, tuvo algunas reflexiones. Solo esperaba que después de obedecer fielmente las órdenes, su majestad le otorgaría gracia y lo curaría. Sang Dong-hyun asintió levemente mientras veía partir la luz sangrienta. Debido a que el emperador maligno había refinado el núcleo de las ruinas inmortales, que más tarde se convirtió en la fortaleza de Chang'an, había causado una tremenda conmoción. Era posible que el mundo exterior se hubiera dado cuenta, y tal vez la gente tuviera pensamientos para buscarlo. El señor de la fortaleza Sang deseaba que eso sucediera. Salir de la fortaleza en busca de gente puede resultar complicado por ahora. Pero si la gente quisiera entrar a la fortaleza, Sang Dong-hyun tomaría las decisiones en ella. Si pudiera reclutar a algunas personas adecuadas para que le hicieran recados, tal vez podría completar la búsqueda del sistema sin salir de la fortaleza. Sería incluso mejor si pudiera mandar a las personas y enviarlas a buscar los fragmentos de las ruinas inmortales para extender el tiempo de invencibilidad. En este momento, solo había unas pocas personas en la fortaleza, por lo que primero las probaría para hacer recados. Parecía que tenía razón al heredar el estado del emperador maligno y perdonar las vidas del viejo demonio de las sombras y los demás. Pueden resultar útiles más adelante. Sang Dong-hyun llegó al lado del río de sangre. Capítulo 7. Los discípulos de la secta Montaña Fría y el Salón del Tigre de la Montaña quedaron atrapados en el río de sangre con carne podrida y huesos erosionados. A pesar de que deseaban estar muertos, solo podían soportar el dolor interminable. Aparte del río de sangre, estaban atrapados en la fortaleza. Sang Dong-hyun, el señor de la fortaleza, estaba controlando su percepción del mundo exterior. Verían lo que él quisiera que vieran y serían incapaces de ver lo que él no quisiera que vieran. Sang Dong-hyun tenía el control libre sobre el río de sangre que el viejo demonio ensangrentado de las sombras había dejado atrás. Cuando miró el río de sangre, reflexionó por un momento antes de que apareciera una niebla negra y lo envolviera. Cuando la niebla negra se dispersó, la apariencia de Sang Dong-hyun cambió. Se había transformado de un apuesto joven a un anciano vestido de negro. Aunque las personas no podrían ver sus rasgos faciales debido a la capa de niebla negra en el rostro del anciano, podrían sentir que era siniestro y aterrador. Sang Dong-hyun asintió con satisfacción. A primera vista, parecía un títere adecuado para hacer el trabajo sucio. Con esta mirada, apareció ante todos los prisioneros en el río de sangre. Todos se sorprendieron al ver al anciano de negro aparecer repentinamente frente a ellos. Debido al tormento en el río de sangre, todos estaban al borde de la locura y el entumecimiento. Además del viejo demonio de las sombras ensangrentado, la aparición del anciano de negro hizo que todos se sintieran incómodos. No sabían qué dolorosas torturas les aguardaban aparte del río de sangre. ¿Puedo preguntar, eres el señor de este lugar, mayor? El joven tuerto de la secta Montaña Fría habló con dificultad. Hemos entrado por error en este lugar sin intención de ofenderlos. Esperamos que sea misericordioso y nos perdone, mayor. Sang Dong-hyun, que estaba interpretando al anciano de negro, respondió sin prisa. Al igual que Bloody Shadow, soy leal al señor de la fortaleza de Chang'an. El joven tuerto soportó el dolor. Espero que señor nos ayude a poner algunas buenas palabras ante el señor. ¿Qué tipo de persona crees que es el señor de la fortaleza? ¿Crees que te preguntará sobre tus asuntos? Sang Dong-hyun dijo en un tono indiferente. El joven tuerto estaba perdido. Mayor. El señor de la fortaleza ordenó a Bloody Shadow que te capturara para castigarlo, pero para perdonarte la vida. Esta es su magnanimidad. Sang Dong-hyun, disfrazado como el anciano de negro, dijo lentamente. ¿Qué hacer contigo es un asunto de nosotros, los subordinados? Miró a su alrededor. Bloody Shadow salió bajo otras órdenes, así que me entregaron a ti para que me deshaga de ti. En otras palabras. Después de decir eso, Sang Dong-hyun agitó las manos. Todos se levantaron lentamente del sucio río de sangre y se liberaron del tormento del agua de sangre mientras estaban suspendidos en el aire. Todos tus destinos están en mis manos. El anciano de negro sonrió levemente. Por su sonrisa, todos podían ver la sed de sangre y la locura en él. Debajo de ellos estaba el río de sangre que los había asustado a todos y podían volver a caer al río en cualquier momento.
En comparación con el río de sangre, muchos estaban más preocupados de que el anciano de negro hiciera algo más para atormentarlos. Como si disfrutara del miedo de la multitud, el anciano de negro dijo lentamente después de un rato: el señor de la fortaleza es magnánimo, y debería seguir sus pasos. Ya que todos ustedes han sido castigados, puedo perdonarlos. Todos estaban encantados de escuchar eso. Sin embargo, Sang Dong-hyun agregó: pero debes pagar un precio por dejar este lugar con vida. Las emociones de los prisioneros fluctuaron bruscamente. Muchos de ellos parecían indignados, pensando que Sang Dong-hyun estaba jugando al gato y al ratón con ellos. ¿Cómo podemos servirle, mayor?, preguntó tranquilamente el joven tuerto. No me gusta nada de todos ustedes, pero algunas cosas en este mundo son más preciosas que los tesoros, dijo Sang Dong-hyun con una sonrisa. Dime lo que sabes. Liberaré a quien proporcione la información más valiosa. Con un pensamiento suyo, decenas de nieblas negras separaron a las personas frente a él para que ya no pudieran escucharse entre sí. Piensa cuidadosamente. No inventes nada ni dejes nada, o no podrás irte. El anciano de negro, en quien Sang Dong-hyun encarnó, apareció primero ante el joven tuerto. Soy Wi Tianyu, un discípulo de la secta de la montaña fría en el pie sur de Dragon Ridge. El joven tuerto respiró hondo. Excavé un feto de jade espiritual con los de mi secta fuera de esta fortaleza antes. Sin embargo, el feto de jade espiritual se transformó en humano. Un mayor podría haberlo usado para reencarnar. Después de eso, nos separamos. No sé dónde está ese mayor ahora. El anciano de negro no expresó ninguna opinión y solo miró en silencio al joven frente a él. El brillo en el único ojo de Wi Tianyu se atenuó un poco. Se recompuso y agregó: nuestra secta siempre ha adorado al templo de la verdad olvidada como líder de la alianza. Hacemos ofrendas mensuales y somos bendecidos por su liderazgo. Templo de la verdad olvidada. Sang Dong-hyun revisó los recuerdos del emperador maligno Min Tong-wi. Tenía algunas impresiones sobre este nombre, pero simplemente el nombre. Sang Dong-hyun ahora todavía necesitaba verificar los recuerdos del emperador maligno sobre las personas y lugares que conocía. Después de todo, Min Tong-wi había estado viviendo en reclusión en el abismo de la nube blanca durante 30 años desde el incidente en las ruinas inmortales. La gente y las circunstancias de esa época podrían haber cambiado. Sang Dong-hyun necesitaba actualizarse sobre la información relevante. Estaba interrogando a Wi Tianyu y al resto porque quería entender cómo era el mundo exterior ahora. Esto lo ayudaría a desarrollar la fortaleza de Chang'an y su búsqueda de los otros fragmentos de las ruinas inmortales. Con el sistema de fortaleza impenetrable alrededor, podría decir si estas personas estaban diciendo la verdad. Además de la familia real, los poderes más altos de la actual dinastía Tan del Este se conocen como los 3 patios, las 4 escuelas taoístas, las 5 sectas de artes marciales y los 6 clanes. El Templo de la Verdad Olvidada es una de las 4 escuelas taoístas. Wi Tianyu agregó: predica activamente en el condado de Longbei y es poderoso. Al presentarle todo esto, no estaba haciendo una demostración vacía de fuerza y mostrando su respaldo con la intención de asustar a Sang Dong-hyun. Después de presentar los antecedentes de la secta de la montaña fría, presentó el Salón del Tigre de la Montaña. Las 2 sectas más poderosas de la prefectura de Kinsou del condado de Longbei son nuestra secta y el Salón del Tigre de la Montaña. A menudo chocamos en varios frentes y nadie ha podido hacer nada al respecto en los últimos años. Mientras hablaba Wi Tianyu, observó la expresión del anciano de negro. El respaldo que busca el Mountain Tiger Hall es el comandante estacionado en el condado de Longbei, el gran general Xuanwu de la dinastía Tan del Este. También está conectado con los funcionarios de la dinastía Tan del Este de innumerables maneras. Comandante. Un ejército de soldados. Cuando Sang Dong-hyun escuchó esto, su corazón se movió un poco, pero permaneció inexpresivo mientras escuchaba en silencio las explicaciones de Wi Tianyu. Wi Tianyu no pudo ver ningún cambio de alegría o ira en el rostro del anciano. No sabía lo que estaba pasando en la mente de la otra parte, por lo que solo podía devanarse los sesos mientras trataba de recordar información valiosa. Después de ver que Wi Tianyu no podía proporcionar más información, Sang Dong-hyun dijo con tristeza: tienes una buena actitud, pero aún tenemos que ver cómo se desempeñan los demás antes de saber si te destacas entre ellos. La luz en el único ojo de Wi Tianyu se volvió firme. Dijo en voz baja: ¿puedo preguntarle si necesita a alguien a su disposición, mayor? Estoy dispuesto a servirte fielmente y arriesgar mi vida. Por favor, dame una oportunidad.
Gracias al sistema de fortaleza impenetrable, Sang Dong-hyun pudo decir que estaba diciendo la verdad, lo que lo sorprendió. Sin embargo, no respondió de inmediato, sonrió con indiferencia y desapareció, dejando a Ui Tianyu solo en la niebla negra. Luego examinó el resto. Todos trataron de recordar tanta información útil como les fue posible y comunicársela a Sang Dong-hyun. Ui Tianyu tenía el informe más estructurado y detallado entre ellos. Entonces, Sang Dong-hyun soltó a alguien. Fue discípulo del Mountain Tiger Hall. Capítulo 8. Gracias a la erosión del río de sangre, la mitad inferior del discípulo de Mountain Tiger Hall se había infectado, revelando sus huesos blancos. El anciano de negro movió ligeramente los dedos. Transformó el poderoso poder curativo de la energía espiritual en una píldora tangible. Esta pastilla intermitente entró en la boca del discípulo. Las otras personas, que al principio eran espectadores, se horrorizaron ante lo que vieron. Pensaron que el anciano de negro estaba jugando al gato y al ratón con ellos y no tramaba nada bueno. Parecía estar liberando a alguien, pero en realidad le estaba dando veneno. Creían que esta persona aún tendría que volver por un antídoto después de dejar este lugar. El discípulo de Mountain Tiger Hall no pudo controlar su cuerpo y se tragó la píldora, pero estaba muerto de miedo. Pronto se dio cuenta de que un calor subía de su abdomen y se extendía por todo su cuerpo. Las heridas en su mitad inferior, de las que se había adormecido debido al dolor, de repente sanaron y sentían picazón. Un momento después, bajo las miradas estupefactas de todos, las heridas del discípulo de Mountain Tiger Hall se curaron rápidamente a un ritmo visible. En un abrir y cerrar de ojos, las heridas causadas por el agua del río de sangre no solo se curaron, sino que sus heridas anteriores tampoco se volvieron a ver. Se sorprendió durante mucho tiempo antes de recuperar los sentidos y levantarse del suelo. Movió su cuerpo y descubrió que su fuerza y agilidad eran exactamente las mismas que antes. De hecho, todas sus heridas se habían recuperado. Solo entonces todos se dieron cuenta de que la píldora del anciano de negro era un elixir milagroso. Los ojos de todos se pusieron verdes de envidia. Sang Dong-hyun no se detuvo y envió algunas pastillas más a la boca de Ui Tianyu y los demás. Sus heridas sanaron de inmediato. Sin embargo, todavía estaban encarcelados. Solo ese discípulo del Salón del Tigre de la Montaña fue enviado fuera de la fortaleza de Chang'an por una brisa clara de Sang Dong-hyun. La otra parte escapó de la muerte y miró hacia atrás a la majestuosa fortaleza de Chang'an como si estuviera soñando por un momento. Ni siquiera se atrevió a actuar precipitadamente al principio, y fue solo después de un momento que finalmente se atrevió a dar un paso adelante. A pesar de ser lento al principio, rápidamente se alejó de la fortaleza y desapareció en el bosque de la montaña en el abismo de la nube blanca. Los demás que todavía estaban en la fortaleza estaban verdes de envidia. Aunque ustedes no fueron tan buenos como él, la información que proporcionó es más o menos valiosa, por lo que no tienen que sufrir. Sang Dong-hyun, que estaba vestido como un anciano de negro, habló a la ligera. Pero no es suficiente si quieres ser libre. Después de decir eso, su figura desapareció. Ui Tianyu suspiró mientras miraba dónde había desaparecido el anciano de negro. No pronunció una palabra y se limitó a mantener la calma. Aunque esta vez no se destacó, al ver el comportamiento del anciano de negro, aún podría tener la oportunidad de esforzarse en el futuro. Los que no habían sido tratados estaban verdes de envidia. Ya ni siquiera tenían el extravagante deseo de recuperar su libertad como ese discípulo de Mountain Tiger Hall. Sería bueno incluso si pudieran ser tratados como Ui Tianyu y los demás y ya no tuvieran que sufrir el tormento del río de sangre. Sang Dong-hyun miró hacia abajo para observar los cambios en el estado de ánimo de estas personas y asintió levemente. El discípulo de Mountain Tiger Hall no fue el que proporcionó la mejor información. Basado en la información de todos, Fortress Lord San obtuvo una noticia que llamó su interés. Detrás del Salón del Tigre de la Montaña estaba el gran general Xuanwu de la dinastía Tang del Este, que estaba estacionado en el condado de Longbei y tenía un ejército bajo su mando. El único hijo del gran general Xuanwu siempre había actuado de forma arrogante y mandona. Por lo general, le gustaba pasear por la casa y, a menudo, entraba en el bosque primitivo de Dragon Ridge. Como uno de los lugareños en el pie sur de Dragon Ridge, el Mountain Tiger Hall tenía conexiones con su hijo y se ganó el favor del gran general Xuanwu. Si pescara a lo largo de esta línea, ¿podría pescar un pez grande? Incluso si el ejército y los caballos del oponente no pudieran completar los 10.000 residentes para su fortaleza, ya sería un gran logro para la fortaleza de Chang'an si pavimentaran una carretera en el bosque, construyeran puentes sobre el agua y conectaran un camino desde el abismo de la nube blanca al mundo exterior.
Con el camino construido, sería mucho más fácil traer personas a su fortaleza desde otros lugares. No tengo miedo de que haya demasiados de ustedes, pero me temo que no vendrán, pensó Sang Dong-gyun. Durante este periodo, se concentraría en su cultivo y esperaría en silencio a que los peces mordieran el anzuelo. Regresó al gran palacio Ming y agitó su palma en el aire. Los numerosos textos canónicos de artes marciales en sus recuerdos surgieron uno por uno y se reunieron en libros. Un palacio se abrió para servir como depósito para exhibir estos manuales. Sang Dong-gyun eligió por primera vez el Sutra del Emperador Malvado, que el Emperador Malvado Min Tong-hui había cultivado en el pasado. En la actualidad, este manual sería sin duda la forma más rápida de lograr su objetivo. El Sutra del Emperador Maligno tenía un sistema completo, desde el cultivo de nivel de entrada hasta los reinos profundos, con entrenamiento interno para el cultivo del cuerpo y entrenamiento externo para el combate real. Dado su estado actual de invencibilidad proporcionado por la fortaleza de Chang'an, podría mejorar el Sutra del Emperador Maligno mientras cultivaba o fusionaba las formulaciones dármicas de otros manuales para crear un texto canónico completamente nuevo que era exclusivamente suyo. La exposición de la identidad del Emperador Maligno podría atraer a algunos rivales sin escrúpulos a llegar a su puerta, lo que evitaría que Sang Dong-gyun tuviera que buscarlos. Pero también podría hacer que algunas personas a las que quería encontrar se escondieran deliberadamente de él. Mantenerse misterioso le facilitaría la gestión de la fortaleza impenetrable. Sang Dong-gyun comenzó desde el principio y cultivó su físico y sangre. El primer reino del martial Dao se llamó Body Tempering, donde un artista marcial tenía un físico magnífico y un cuerpo ágil. El segundo reino se llamaba Soldado de Élite, donde tu cuerpo estaría lleno de sangre y sería capaz de destrozar bestias feroces ordinarias con tus propias manos y correr como un caballo. Hui Tianyu y los otros discípulos de la secta Montaña Fría y el Salón del Tigre de la Montaña estaban en esta etapa. El tercer reino se llamaba Fierce Warrior, donde podrías partir piedras con tus manos y luchar contra feroces demonios. También tendrías un cuerpo físico fuerte y sangre y no temerías a ningún demonio. En este ámbito, dada su velocidad, el ojo desnudo de una persona común difícilmente podría ver sus movimientos. El hombre alto de apellido Cao de la secta Montaña Fría estaba cerca de este reino. Los movimientos de Sang Dong-gyun eran lentos en este momento. Cada uno de sus movimientos era como el de los ancianos en el parque haciendo tai chi durante su vida anterior en el planeta azul. El sonido de un gran río resonando retumbó débilmente dentro de su cuerpo. La sangre de su cuerpo circulaba con un sonido espantoso. Un artista marcial que se cultiva generalmente necesita ingerir una gran cantidad de nutrientes de la sangre para nutrir el cuerpo y la sangre de su cuerpo. Este feto de jade espiritual fue creado ocasionalmente y contenía energía espiritual. No necesitaba ingerir, digerir y absorber los nutrientes de la sangre. Fue suficiente para recibir y enviar energía espiritual directamente y abrir los secretos dentro de su cuerpo. Bajo su control como el señor de la fortaleza en la fortaleza impenetrable, la energía espiritual en el gran palacio Ming era densa. Sang Dong-gyun meditó y cultivó, y el poder de su físico y su sangre aumentaron rápidamente. En unos momentos, alcanzó el primer reino del Tao marcial, el reino de templado del cuerpo. Continuó cultivándose y logró abrirse paso en el primer día hacia el segundo reino del martial Dao, el reino del soldado de élite. Durante el resto del tiempo, continuó subiendo sin detenerse. Cuanto más alto subía, más difícil era el cultivo. Sang Dong-gyun se dio cuenta de que el combate real era muy importante en el cultivo de martial Dao. Tener un combate real que apoye tu cultivo fue el cultivo marcial ortodoxo. Sin embargo, esto no fue difícil para Fortress Lord Sam. Simuló a algunos enemigos usando el poder de la fortaleza impenetrable y se enfrentó a ellos. Por lo tanto, su cultivo se volvió rápido una vez más. Después de unos días de cultivo, Sang Dong-gyun logró abrirse paso hasta el tercer reino del martial Dao, el reino del guerrero feroz. Capítulo 9. Mientras Sang Dong-gyun se cultivaba, el viejo demonio ensangrentado de las sombras regresó repentinamente a la fortaleza. Una luz ensangrentada regresó a la fortaleza y aterrizó respetuosamente ante la puerta de la fortaleza, sin atreverse a entrar de inmediato. Su Majestad, alguien ha irrumpido en el abismo de la nube blanca. Lo he traído de vuelta. Cuando la luz sangrienta aterrizó en el suelo, apareció un joven. Tenía el anillo del demonio de sangre en el dedo. Este joven estaba pálido de asombro mientras miraba la fortaleza de Chang'an. Nunca esperó que existiera una fortaleza completa y majestuosa en el remoto y peligroso White Cloud Abyss en Dragon Ridge. Los cambios devastadores en Dragon Ridge se originaron en esta fortaleza. ¿Quién es él?
Una voz clara y digna llegó desde la fortaleza. Una luz roja se condensó junto al joven y se convirtió en una figura de color sangre. Su majestad, lo he examinado, respondió respetuosamente el viejo demonio. Es un discípulo de la secta Thunderclap, una pequeña secta dentro de la prefectura de Tongzhou, junto a la prefectura de Qinzhou en el pie sur de Dragon Ridge. El cambio en el abismo de nube blanca de Dragon Ridge había alarmado a muchos lugareños cercanos. Esto incluyó a la secta Thunderclap. Un grupo de miembros de la secta Thunderclap estaba en el bosque en Dragon Ridge y, por lo tanto, se acercó al abismo de la nube blanca para explorar. Todos se habían dispersado para encontrar la fuente de la confusión, y este joven entró profundamente en el abismo de la nube blanca. Terminó encontrándose con el anillo del demonio de sangre y el viejo demonio lo trajo de vuelta. Tráelo, ordenó Sang Dong-gyun. El viejo demonio de las sombras ensangrentado entró en la fortaleza con el joven. El río de sangre en la fortaleza estaba vacío, y el viejo demonio de las sombras ensangrentado tenía una mirada fija y se mantuvo al margen. Cuando llegó fuera del gran palacio Min, de repente se sorprendió. El viejo demonio entrecerró los ojos y evaluó al anciano de negro que estaba afuera. Había servido al emperador maligno durante muchos años en el abismo de la nube blanca y nunca había visto a este anciano. No me di cuenta de este anciano cuando estaba patrullando fuera de la fortaleza y lo dejé entrar a escondidas. El anciano de negro se encontraba respetuosamente fuera del gran palacio Min y, según su apariencia, parecía ser un sirviente como la sombra ensangrentada. Más importante aún, el viejo demonio de las sombras ensangrentado sintió un poder oscuro y aterrador de ese anciano. No confiaba en este anciano de negro, incluso si lo enfrentó en su punto máximo antes de que fuera herido. ¿Quién es este anciano? Black Cloud, este es Bloody Shadow, un sirviente como tú. La voz del emperador maligno Min Tonghui sonó desde el interior del gran palacio Min. El anciano de negro dijo respetuosamente: sí, su majestad. Miró al viejo demonio de las sombras ensangrentado y lo saludó: es un honor conocerte. El viejo demonio de las sombras ensangrentado de repente sintió una amenaza. Esto no fue una amenaza para su seguridad personal. Más bien, era estatus. Un placer conocerte. Respiró hondo y mantuvo la calma. Luego asintió con la cabeza al anciano de negro y se volvió para mirar el gran palacio Min. La voz del emperador maligno Min Tonghui vino de nuevo desde el interior del gran palacio Min. Bloody Shadow, entrega a la persona en tus manos a Black Cloud y continúa con tus tareas. Trae a quien perturbe mi paz de regreso a la fortaleza y entrégaselo a Nube Negra. Al escuchar la orden, la expresión del viejo demonio de las sombras ensangrentado cambió drásticamente. Su majestad me envió a patrullar el área fuera de la fortaleza, pero el anciano de negro puede servir al lado de su majestad y ayudar a su majestad a administrar la fortaleza. El viejo demonio se llenó de agravios a la vez. Todos estos años, había estado siguiendo a su majestad y escondiéndose en el abismo de la nube blanca. Sin embargo, este recién llegado había subido por encima de su cabeza en el momento en que llegó. ¿Fue porque estaba rebelde fuera de la fortaleza en ese momento? El viejo demonio de las sombras ensangrentado negó con la cabeza impotente. Seguiré las órdenes de su majestad. El emperador maligno dejó escapar un sonido de reconocimiento. Tú puedes ir. Luego, el silencio llenó el gran palacio Min. El viejo demonio de las sombras ensangrentado ordenó sus sentimientos y entregó al discípulo de la secta Thunderclap al anciano de negro. La otra parte dijo débilmente: ha sido duro para usted todos estos años. Estamos aquí para servir a su majestad, así que espero que podamos trabajar juntos y felices en el futuro. El corazón del viejo demonio de las sombras ensangrentado se movió levemente. ¿Por qué suena mucho mayor? Era como si este anciano de negro hubiera estado siguiendo de cerca al emperador maligno antes de que el emperador maligno entrara en el abismo de la nube blanca y el incidente de las ruinas inmortales. ¿Realmente vino antes que yo? El viejo demonio de las sombras ensangrentado sintió desdén en su corazón mientras reflexionaba. Sus verdaderos colores solo se mostrarán después de una prueba severa, y solo los fieles serán detectados en tiempos de problemas. ¿Dónde estabas cuando su majestad vivía en reclusión? Solo regresó ahora que su majestad ha reaparecido y está regresando. El viejo demonio de las sombras ensangrentado se despidió del anciano vestido de negro apresuradamente y salió volando de la fortaleza. Su majestad aprecia las viejas amistades e incluso te cuida ahora, pero algún día sabrá que soy su sirviente más leal. El viejo demonio de las sombras ensangrentado una vez más quería darle una paliza a su yo anterior. Si hubiera estado cuerdo en el pasado y hubiera sido leal a su majestad, habría sido yo quien me hubiera quedado en la fortaleza por el hecho de que viví en reclusión en el abismo de la nube blanca durante las últimas décadas. Me arrepiento de ello. Me arrepiento de ello.
Afortunadamente, Su Majestad me ha dado otra oportunidad. Si puedo permanecer leal y hacer mi mejor esfuerzo en las tareas, Su Majestad ciertamente volverá a tener una buena opinión de mí. Primero, me ganaré la gracia de Su Majestad para que Su Majestad cure mis heridas. Entonces derribaré al anciano de negro. El viejo demonio de las sombras ensangrentado estaba ardiendo con espíritu de lucha ahora. Sang Dong-hyun lo vio irse y sonrió levemente. Sería mejor si este viejo demonio pudiera capturar a más y más personas. Tomando la imagen del anciano de negro, interrogó una vez más al nuevo cautivo. Después de que el discípulo de la secta Thunderclap entró en la fortaleza, Sang Dong-hyun selló su percepción, que solo abrió ahora. Esta existencia maléfica ante él cambió de color sangre a negro, lo que le hizo temblar de miedo. Después de una serie de interrogatorios, esta persona proporcionó una información que hizo palpitar el corazón de Sang Dong-hyun. Actualmente se estaba produciendo una gran agitación en el condado de Longbei de la dinastía Tan del Este. Debido a un desastre, la gente no pudo ganarse la vida y los funcionarios fueron ineficaces en el manejo de la situación, lo que finalmente provocó el malestar de los vagabundos. El gran general de Xuanwu, que estaba destinado en el condado de Longbei, dirigía un ejército para sofocar los disturbios. Vagabundos, plebeyos desplazados, familias que se desplazan y un gran número de plebeyos. Esta es una fuente casi natural de población. Por el contrario, el ejército tiene que preocuparse por sus familias. Sang Dong-hyun planeó cuidadosamente en el Gran Palacio Ming. El siguiente paso en su cultivo fue el cuarto reino del martial Dao. Este reino era conocido como oficial valiente, donde tu fuerza sería fuerte y flexible, atronador y ligero como una pluma. El artista marcial también podría deslizarse por el aire en distancias cortas. Sang Dong-hyun estimó que tardaría alrededor de medio mes en llegar a este reino. Llevaría incluso más tiempo para los reinos quinto, sexto e incluso superiores. El cultivo de un artista marcial estaba todo en su cuerpo y sangre. Lo dieron paso a paso, ya que había muchos puntos críticos, por lo que no había atajos. Un artista marcial que alcanzó el quinto o incluso el sexto reino en un año fue suficiente para asombrar al mundo entero y cambiar la visión del mundo. Sin embargo, el tiempo era escaso para Sang Dong-hyun. Sería mejor para él expandir el alcance de la fortaleza de Chang'an durante este periodo. Si pudiera reunir todos los fragmentos de las ruinas inmortales en la fortaleza, sería lo mejor. Cuanto más rápido completara la búsqueda del sistema, mejor sería. Necesitaba algunos preparativos para acoger a un gran número de vagabundos y estabilizarlos durante mucho tiempo. Como el anciano de negro, Sang Dong-hyun interrogó una vez más al discípulo de la secta de la montaña fría, Wi Tianyu. Según lo que dijeron tus compañeros discípulos, tu maestro te trata bastante bien. Sang Dong-hyun examinó al joven tuerto y dijo lentamente: ¿eres tan rápido en darle la espalda a tu maestro y ser leal a este lugar? Capítulo 10. Al escuchar la pregunta de Sang Dong-hyun, la expresión de Wi Tianyu permaneció igual. Mayor, qué sabio de tu parte. Estoy en deuda con mi amo y nunca pensé en traicionarlo. Dijo lentamente: tengo un corazón rebelde, pero eso está en contra del templo de la verdad olvidada. El anciano de negro no pronunció una palabra. Simplemente miró a Wi Tianyu con gran interés. Wi Tianyu calmó su mente. El templo de la verdad olvidada ha sido opresivo para nuestra secta, especialmente en los últimos años, lo que ha obligado a nuestros discípulos a creer en el taoísmo. Tengo la intención de encontrar otro líder para nuestra secta. No quise entrar en la fortaleza de Chang'an y ofender al señor de la fortaleza y al mayor. Ambos tienen un cultivo extraordinario y son magnánimos. Estoy muy impresionado. Se inclinó ante el anciano de negro. Solicito con valentía y seriedad trabajar para la fortaleza de Chang'an y espero hacer algunas contribuciones para poder pedirle al señor de la fortaleza y al mayor que respalden la secta de la montaña fría y nos ayuden a salir del control del templo de la verdad olvidada. Sang Dong-hyun sonrió levemente. Si quieres liberarte del templo de la verdad olvidada y encontrar un nuevo patrocinador, puedes buscar refugio bajo Astertam. ¿No crees que pueden competir con el templo de la verdad olvidada a pesar de estar también en la prefectura de Kinzhou? Astertam tiene un gobierno severo y sus funcionarios son corruptos y explotadores. Wi Tianyu suspiró. Son peores que el templo de la verdad olvidada. Sang Dong-hyun no se dejó llevar por sus palabras. El señor de la fortaleza es naturalmente magnánimo, pero ¿cómo puede molestarse con asuntos tan triviales? Tomar mis órdenes quizás sea incluso más difícil que tu lealtad a Astertam. Wi Tianyu se sorprendió un poco, ya que no esperaba que el anciano de negro frente a él fuera incluso más brutal que Astertam. Pero rápidamente se calmó.
Era cierto que en el este de Tang existía más de una central eléctrica a la par con el Templo de la Verdad Olvidada. Aparte de Astern Tang, el Templo de la Verdad Olvidada dominaba el pie sur de Dragon Ridge. Incluso si otras fuerzas quisieran interferir, su lenta ayuda no sería de ninguna ayuda. La secta de la Montaña Fría sería destruida primero por la ira del Templo de la Verdad Olvidada. Solo esta extraña y antigua fortaleza, que había aparecido repentinamente en las profundidades de Dragon Ridge, le dio a la gente un rayo de esperanza. Este anciano de negro era realmente excéntrico y caprichoso. El señor de la fortaleza no sería así, ¿verdad? Wei Tianyu se inclinó respetuosamente. Soy joven y superficial. ¿Cómo puedo adivinar lo que está en la mente de señor? Todo lo que pido es una oportunidad. Ciertamente haré lo mejor que pueda. Sang Dong-yun lo miró y de repente sonrió mucho tiempo después. Muy bueno. Me gustan los jóvenes activos, que tienen coraje y conocimientos. Vino a su lado. En ese caso, te daré una oportunidad. Por favor, enséñame, mayor. Wei Tianyu se llenó de alegría, pero mantuvo la calma y no se dejó llevar. Sang Dong-yun, disfrazado de anciano vestido de negro, dijo, la ropa, la comida, la vivienda y el transporte son esenciales para las personas. Puedes vivir sin vivienda ni transporte, pero sin comida ni ropa. Tienes razón, mayor, respondió Wei Tianyu mientras trataba de adivinar la intención de la otra parte. Él, sus compañeros discípulos y algunos discípulos de Mountain Tiger Hall habían estado encarcelados en la fortaleza durante unos días. Todos estaban cansados y hambrientos y confiaban en sus cuerpos marciales para sostenerse. El anciano de negro parecía haber triunfado en Inedia y no necesitaba comer ni beber. Tengo algunos ahorros, así que saldré de la fortaleza a comprar comida, agua y ropa, dijo Wei Tianyu, tratando de sondearlo. El anciano de negro lo miró. ¿Cuánto tiempo pueden durar sus ahorros para la comida y la ropa de 1000, 10.000 o incluso más personas? Wei Tianyu estaba aturdido. ¿1000 o 10.000 personas? El anciano de negro dijo con calma. Si le enseñas a pescar a un hombre, lo alimentarás para toda la vida. Miró a Wei Tianyu. La cantidad de ropa, comida y agua que desea comprar es asunto suyo. Tu tarea es comprar buenas semillas y ganado. Buenas semillas y ganado, Wei Tianyu se dio cuenta. Semillas de granos, plantones de frutas y verduras, especies arbóreas de algodón, lino y morera para tejer telas, huevos de gusanos de seda, papas fritas en estanques de peces, ganado joven de cerdos, vacas y ovejas. El anciano de negro sonrió. Cualquier semilla o ganado que se te ocurra. Después del impacto inicial, Wei Tianyu se volvió aún más alegre y confiado. El anciano estaba claramente decidido a echar raíces aquí y no se iría pronto. Este nuevo patrocinador es bastante estable. Entiendo. Tenga la seguridad, mayor. Definitivamente haré todo lo posible para recolectarlos. Wei Tianyu lo pensó. ¿Pero cuánto tiempo tengo? ¿Puedo obtener más con más tiempo? Para la misma categoría, no necesitamos demasiados. Solo unos pocos bastarán. El anciano de negro negó con la cabeza. Lo importante es que cuanta más variedad haya y mejores sean las razas, mejor será. Wei Tianyu estaba algo sorprendido, pero no pronunció una palabra. En cambio, respondió de inmediato. Sí, señor. En ese caso, volveré muy pronto. Sang Dong-yun agitó la mano. Solo tienes una oportunidad, así que aprovéchala. Una nube negra levantó a Wei Tianyu y lo envió fuera de la fortaleza. A través del juicio por el poder de la fortaleza impenetrable, Sang Dong-yun supo que Wei Tianyu había hablado desde el fondo de su corazón. A Sang Dong-yun no le importaba si tenía otras ideas. No importaba si Wei Tianyu hizo esta tarea o atrajo a la secta de la Montaña Fría para atacar su fortaleza. De hecho, no podía esperar a que atacara su fortaleza. Incluso sería mejor si la secta de la Montaña Fría recibiera ayuda del Templo de la Verdad Olvidada. Por supuesto, si este joven pudiera hacer el trabajo, Sang Dong-yun le daría otra oportunidad. La nube negra envió a Wei Tianyu fuera de la fortaleza. Wei Tianyu miró las murallas de la fortaleza y respiró hondo, su mirada se volvió más estable con el tiempo. Salió del abismo de la nube blanca. Mientras caminaba por el bosque primitivo en Dragon Ridge, el joven tuerto reflexionó sobre cómo completar la tarea que el anciano de negro le había encomendado. De repente, escuchó una voz adelante. Conmocionado, Wei Tianyu se escondió inconscientemente. Mientras se acercaban, el joven tuerto notó que había gente del Mountain Tiger Hall y soldados con armadura. El discípulo que había sido liberado anteriormente había atraído a los altos mandos del Salón del Tigre de la Montaña, así como a los soldados bajo el mando del gran general Xuan Wu.
Wu Tianyu frunció el ceño de inmediato. Solo se había encontrado con el ejército de primera línea que estaba explorando el camino. A lo lejos, detrás, el bosque denso antes tranquilo en Dragon Ridge ahora era ruidoso. Un gran número de soldados cortaban árboles para allanar un camino y construían puentes para cruzar un río. Los carros de suministros estaban en la parte de atrás, esperando que se pavimentara el camino para poder ir a las montañas. Un grupo de personas se paró al costado de los carros. Cuando estaba cazando antes, ¿por qué no descubrí los tesoros escondidos en este pobre y remoto lugar? Un joven vestido con armadura le dio unas palmaditas a la enorme ballesta al costado y sonrió. Con estas armas afiladas para atacar la fortaleza, no tenemos que preocuparnos. Tío Gao, gracias por venir conmigo esta vez. Un hombre de mediana edad a su lado parecía solemne. Si es realmente como lo que dijo el joven discípulo, no debemos ser descuidados. Después de decir eso, el hombre de mediana edad miró al hombre corpulento a su lado, que era el maestro de secta del Mountain Tiger Hall. El hombre corpulento bajó la cabeza. Sí, podría haber un experto del Demon Dao en la fortaleza. El joven vestido con armadura sonrió. No te preocupes. Si realmente es un experto del Demon Dao quien cultiva la transformación del Fénix de sangre, mi jade limpiador del espíritu puede contenerlo. Sin duda morirá con toda la cantidad de flechas que le disparen. El oficial de mediana edad dijo. Puede que haya otros expertos. Tienes que tener cuidado cuando llegue el momento, joven maestro. No te preocupes, tío Gao. Lo sé, dijo el joven. Pero vale la pena el riesgo de las píldoras milagrosas que pueden traer de vuelta a los muertos. Desafortunadamente, el padre está ocupado con los disturbios, o habría podido hacerlo él mismo y asegurarse de que nada saliera mal. Mientras charlaban, el ejército comenzó a internarse en las montañas. Wu Tianyu regresó al abismo de la nube blanca y a la fortaleza de Chang'an para informar sobre este asunto. Nada mal. Eso es considerado de tu parte. Al escuchar a Wu Tianyu informar que un ejército se había ido a las montañas, Sang Dong-yun respondió de manera alegre. No necesitas hacer más preguntas. Solo concéntrate en tu tarea. Cuando Wu Tianyu escuchó eso, se sintió aún más seguro y se despidió. En el gran palacio Min, Sang Dong-yun no estaba tan tranquilo como antes. Su rostro estaba lleno de sonrisas y no pudo contener su emoción. De repente, había un césped verde en el palacio vacío. El señor de la fortaleza Sang corrió hacia adelante, se deslizó por el césped de rodillas y apretó los puños con fuerza. Agradable. Bien hecho. Bueno amigos, eso sería todo por ahora, espero les esté gustando la novela, no olviden suscribirse si les gustó y darle like, lo apreciaría muchísimo, nos vemos en la siguiente actualización.